Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rincón Torres, tengo 24 años. Valeria me pidió que hiciera este video para que les ayudara un poco con el tema de 21st Century Skills in Primary and Secondary Education. Pero bueno, antes de empezar, les cuento un poco mi experiencia con educación y es que eh, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y he trabajado en varias organizaciones relacionadas con la educación aquí en Colombia y también relacionadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Entre esas organizaciones está una organización muy parecida que tienen allá en México que se llama la Asociación Mexicana de Debate, aquí se llama INCIDE, que es el Centro de Inclusión, Ciudadanía y Derechos, y se encargan de promover el debate y la educación ciudadana en el país. También he trabajado con varios senadores y congresistas aquí en el país y también en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Entonces, pues nada, lo que quiero hacer en este video es contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen acá y ayudarles un poco y pues darles mi visión sobre esto. Entonces empezaré con la columna A. Entonces empecemos. La primera pregunta: Do you like the way your culture is portrayed in general media? Why not? How do you like your culture to be represented? Bueno, esta pregunta es súper difícil porque eh, no me gusta cómo mi cultura es representada, básicamente porque lo que ha hecho la mediatización es hacer básicamente una narcocultura de lo que es Colombia. Ustedes se dan cuenta con series súper exitosas y multimillonarias como Narcos, Las Muñecas de la Mafia, El Señor de los Cielos, no sé, siempre señalan a Colombia con una figura representativa del narcotráfico y no señalan otras cosas. Sí, acepto que digamos hay también una cultura relacionada con el entretenimiento y la música y etcétera, pero son como los únicos dos factores. Siento que le hace falta que la cultura y en general relacionada con las redes sociales y la media en general, pues no se relaciona a Colombia, por ejemplo, con los procesos de investigación, con los procesos de paz que se están dando en el país, con las innovaciones en educación, con otro tipo de cosas que no sean directamente eso. Listo. Segunda pregunta. What treatment is given to women in your culture? Al igual que en muchos de los países de Latinoamérica, lo que pasa con las mujeres en la cultura latinoamericana es que seguimos viviendo en una cultura bastante conservadora y machista, en la cual se han dado pequeños pasos respecto a la discriminación positiva y respecto a políticas de discriminación positiva que quieren equilibrar la balanza y la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, siguen habiendo sesgos conservadores respecto a las mujeres, siguen habiendo brechas respecto a la empleabilidad y educación de las mujeres. Esto representaba en varios elementos fundamentales. Les pongo un ejemplo. La cifra de revictimización de las mujeres dentro, por ejemplo, de los colegios es del 60% comparada con sus compañeros. ¿De qué se trata esta cifra? Esta es la cifra que sufren las mujeres al relacionarlas con bullying, con, por ejemplo, presionarlas dentro de los colegios, acosarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo grave de esa cifra es que de las mujeres que son acosadas o violentadas dentro de los colegios, por ejemplo, el 40% no accede a educación superior y de las que logran acceder a educación superior, el 25% logra terminarlas. Entonces lo que ustedes se dan cuenta ahí es techos de cristal que no ayudan a las mujeres a superarse y a tener un mayor progreso social, básicamente porque están subyugadas y bueno, en fin, un montón de cosas. Tercera pregunta. In which aspects do you think your native country has shaped your identity? Bien, yo creo que contestaría esta pregunta básicamente relacionada con el proceso de paz y posconflicto. Creo que eso ha sido lo que más me ha marcado y esta generación es la generación en Colombia que quiere salir del posconflicto y del sesgo que tenemos respecto a la guerra. Como ustedes sabrán, Colombia está viendo en este momento un proceso de posconflicto en el cual se acaba de firmar hace 2, 3 años la paz con una guerrilla latinoamericana que lleva muchísimos años, probablemente la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Entonces, lo que se quiere es que ellos se integren a la política y que puedan estar muchísimo mejor. Y creo que eso ha marcado mucho la identidad de mi generación y de la generación que viene,
básicamente porque lo que quiere lograr es un cambio de perspectiva y no la perspectiva de las anteriores generaciones, que es una perspectiva muy respetable porque es una perspectiva que vive el conflicto y que lo vivió profundamente, pero digamos esta generación lo que quiere es trascender a eso y hacer que se den mejores procesos políticos en el futuro. Cuarta pregunta. What do you think are some misconceptions about your culture? Creo que esta ya la había contestado un poco, pero creo que hay muchas falta, digamos, de concepciones y de conceptos respecto a la cultura colombiana. Estas relacionadas sobre todo con los procesos de investigación. Siempre lo que se dice en Colombia hace mucho ruido respecto al crimen organizado u otros fenómenos como los grupos armados organizados, narcotráfico, etcétera, 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 pero poco se habla de la investigación profunda que se hace en el país respecto a ser el segundo país biodiverso del mundo, tener altos, digamos, estándares de calidad respecto a procesos de ciencias sociales, tener, digamos, universidades de alto nivel en comparativa con otras universidades del mundo respecto a este tipo de temas y respecto a las investigaciones que hacen en campo. Entonces creo que hay esa falta de elementos que pueden considerarse, digamos, algunos misconceptions. Quinta pregunta. Do you identify yourself with the stereotypical characteristic of your culture position? No, no, curiosamente hay, digamos, un estereotipo muy marcado del colombiano que es una persona muy tramposa o que es una persona, no sé, tal vez violenta, tal vez relacionada con el crimen organizado. Creo que eso es pues, así como lo señala la pregunta, es un estereotipo bastante grave, pero no me siento relacionado con eso. Creo que prefiero ser y prefiero apostarle a ser la otra cara del país. Sexta pregunta. What elements do you think are the most important to mention to a foreigner about your culture, food, traditions, particular phrases, daily life, frequent activities? Yo creo que las personas que han tenido la oportunidad de viajar probablemente se los contará Valeria, pero Colombia, digamos, y en general los colombianos somos personas muy cálidas, somos personas de puertas abiertas, somos personas que de fondo lo que queremos es que las demás personas se lleven una muy buena imagen de lo que es Colombia, de lo que es, por ejemplo, Medellín, que Medellín no es Pablo Escobar, sino es cultura, es hip hop, es arquitectura, por ejemplo, el Amazonas, Guainía, que son... Bueno, aquí voy a contestar la parte B. Creo que la parte A quedó súper bien resumida respecto a los aspectos culturales. Entonces voy con la parte B, que es un poco más tema de identidad. Entonces empecemos. Pregunta 1. Have you ever felt superior or inferior for belonging to your community? Sí y no. Como ustedes lo sabrán, en los países de Latinoamérica hay una profunda desigualdad supremamente marcada. Esta desigualdad varía de país a país. Por ejemplo, Chile, México, la desigualdad es supremamente distinta a la de Colombia, porque es una desigualdad tal vez un poco más marcada, pero en Colombia los procesos siguen siendo supremamente desiguales. Eso hace que la sociedad sea un poco, digamos, polarizada en sí y hace que se forme una serie de estereotipos respecto a las comunidades. Entonces eso puede marcar cómo las personas se sienten en un grupo determinado. Lo único que ha cambiado, digamos, mi percepción sobre eso ha sido estudiar y formarme, porque siento específicamente que al formarse, por ejemplo, uno en una universidad o salir de preparatoria del colegio y seguir con sus estudios, eso hace que rompa la estructura de desigualdad y que lleve a las personas a acceder a mayores oportunidades. Entonces, ahí. Segunda pregunta. If you could change something about your culture, what would it be? Siento que, como ustedes sabrán, después del proceso de paz que tuvo Colombia, el país se fragmentó muchísimo, básicamente porque en el referendo la gente votó que no a la paz, entonces es absurdo y ganó 51%, 49%, un momento supremamente doloroso para el país. Entonces vivimos en una sociedad en Colombia supremamente polarizada, sobre todo porque los discursos políticos, si no son demasiado radicales y fascistas, son demasiado de izquierda
y eso ha hecho que la sociedad colombiana se marque entre dos tendencias políticas y eso hace que los colombianos nos veamos todos los días confrontados por eso. Entonces, si pudiera cambiar algo de la sociedad sería eh, hacerle entender a la sociedad que no somos enemigos los que creemos en la derecha o los que creemos en la izquierda, sino que hay que lograr en las sociedades, sobre todo latinoamericanas, llegar a acuerdos en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Tratar de mitigar la pobreza, tratar de mitigar la desigualdad, tratar de ser una sociedad mucho más educada y que viva en paz. Listo. Tercera pregunta. Do you think being multicultural is essential for the evolution of the human lifestyle? How do you think it will affect us? Bien, respecto a la multiculturalidad, yo pienso algo fundamental desde mi experiencia, ya les contará un poco más Valeria, pero desde mi experiencia, por ejemplo, con debate, yo siento que es súper importante tener un conocimiento que sea sistémico, global y sobre todo multicultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los procesos de educación en Colombia, cuando las enseñanzas son, digamos, tienen muchas perspectivas y tienen mucho multiperspectivismo, hacen que el estudiante no tome posiciones radicales, sino que los estudiantes traten de llegar a consensos y esos consensos los llevan a hacer acuerdos y esos acuerdos los llevan a hacer proposiciones y ser supremamente propositivos. Entonces creo que de fondo ser una sociedad mucho más multicultural hace que entendamos la otredad del otro, hace que seamos mucho más abiertos de mente y seamos mucho más tolerantes y hace que seamos mucho más respetuosos y empáticos respecto a los demás. Bien, what are you, cuarta pregunta, what are you most passionate about? Creo que sobre la educación. Constantemente, después de que me gradué y antes incluso, siempre he estado obsesionado con, o bueno, he tenido una pasión y es respecto a los temas de la educación, sobre todo en los jóvenes de 14 a los 18 años, tratando de mejorar sus competencias ciudadanas, sus competencias democráticas, tratando de que sean supremamente propositivos y hagan debate, porque siento que eso le da muchas facultades a los jóvenes al futuro, a que tengan mejores habilidades socioemocionales, a que tengan mayor inteligencia emocional. Entonces creo que eso es con lo que más estoy apasionado. Estoy apasionado con criar y ser una fábrica de líderes y lideresas para que en el futuro puedan ser mejores personas y puedan aprender muchísimo y que ningún sueño se les trunque. Bueno, aquí voy a contestar un par de preguntas más de esta sección, entonces son las siguientes. Which part of your culture do you cherish the most? Which tradition inside your culture is the most significant to you? Bien, respecto a esta pregunta, creo que la tradición más cultural, muy semejante a las tradiciones latinoamericanas, sobre todo muy semejante a las mexicanas, es que somos culturas supremamente familiares. Siempre nos reunimos alrededor, por ejemplo, de nuestros abuelos y, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre o elementos así, siempre son supremamente importantes para nosotros. Yo creo que esa es parte de nuestras tradiciones y es siempre estar en familia. Si ustedes la asemejan, no sé, con otro tipo de tradiciones como las europeas o las nórdicas, somos supremamente distintos y eso nos da un valor supremamente valioso y es el valor por las personas mayores y cómo alrededor de ellos, como el árbol genealógico, nos reunimos a departir y a compartir. Y what is your culture's comfort food? Eh, Bien, eso se los puede contestar Valeria, que probó la comida colombiana. Diría yo que la comida por excelencia colombiana son las arepas, aunque digan que son venezolanas, no es cierto. La bandeja paisa, fundamental. Eh, y ya, creo que eso sería en esa sección. Y ahora voy a contestar la sección C, que es un poco una sección más abierta. Eh, y es respecto, lo voy a relacionar un poco con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí voy a contestar 3 o 4 preguntas. Entonces es, primera, que está libre, es como, what is your perspective on education? Entonces,
Voy a contestar varias cosas que aprendí a lo largo de mi experiencia y es cómo garantizar mejores ciclos de educación en los colegios. En la actualidad, los colegios, por ejemplo, de clases bajas y medias, siempre están confrontados con un hecho en particular. ¿Cuál es ese hecho en particular? Y es tres cosas concretamente. Primero, los entornos escolares en los que están. Segundo, las habilidades socioemocionales que tienen los estudiantes. Y tercero y fundamental es las habilidades duras que pueden aprender. Mi perspectiva respecto a la educación es que la educación tiene que ser integral, porque no solamente se debe enfocar en lo que el joven aprende y las habilidades duras que puede tener, sino habilidades socioemocionales que se necesitan en el siglo XXI, relacionadas con su fortaleza emocional y su capacidad de destreza para defenderse del mundo. Eso tiene que ir acompañado de algo más en particular, y es que los jóvenes también, por ejemplo, de los 14 a los 17 años, deben ser acompañados en sus procesos socioemocionales y que se les dé una real vocación. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en Colombia los números son altísimos, por ejemplo, de deserción universitaria. ¿Por qué pasa eso? Porque muchos jóvenes se ven frustrados porque no encuentran la carrera ideal y se ven guiados simplemente porque un tío les dijo estudie para ser médico, que eso le va a dar plata. El problema de eso es que de fondo los jóvenes como que no adquieren una perspectiva que deben ser felices, y muchos guían sus decisiones simplemente por el hecho de salir de una necesidad y que esa necesidad va a ser cubierta con dinero. Entonces creo que es un poco de cubrir un poco más las necesidades de los jóvenes y sobre todo guiarse también de otros aspectos que no están relacionados directamente con la educación. Un ejemplo, la familia, y es cómo este joven está vinculado a su familia. Y segundo, el entorno en el que está. Los entornos son fundamentales porque los entornos determinan muchas de las características educativas que puede recibir el joven y el progreso en su educación. Entonces eso es supremamente clave. Esta de What is the impact of education on your personal life, creo que ya la contesté anteriormente. How do you think? What is the economic, environmental, and social impact of the issue education on your community or your country? Bien. Colombia fundamentalmente ha sido un país en el cual su principal rubro del PIB, tristemente, no es la educación, sino son otros sectores. Ejemplo, defensa y seguridad, comercio y turismo, y interior y instituciones públicas. Lastimosamente, al no tener una suficiente inversión en la educación, eso nos ha condenado a repetir digamos, los ciclos de corrupción o los ciclos de falta de transparencia, básicamente porque la gente no está educada bien, porque hay una falta de ética supremamente fuerte, y eso conlleva a muchos de los males que tienen las sociedades latinoamericanas hoy, que ustedes las pueden evidenciar. Entonces creo que el impacto específico de esto sobre la economía es el progreso que puede tener una nación, básicamente porque, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que muchas de las personas mejor calificadas que tiene un país en vía de desarrollo, curiosamente, no son mexicanas o colombianas, sino que son extranjeras, cuando deberían ser nacionales, y se le debería apostar a eso, sobre todo en las habilidades de la cuarta revolución industrial. Y el impacto social es supremamente grave porque esto hace que muchas de las personas se queden rezagadas, muchas de las personas que tenían sueños grandísimos pues no puedan ejecutarlos y al final terminan frustradas porque no pudieron seguir sus caminos educativos. Entonces creo que eso es lo más fuerte que puede haber, y creo que es el impacto más grande, pero siento que no se debe perder la esperanza sobre mejorar los ciclos de educación. Entonces eso sería todo. Gracias a ustedes por atender a este largo video. Espero que no sea lo suficientemente largo como para que se hayan aburrido. Les mando un abrazo y les deseo mucha suerte. Seguro que con Valeria van a aprender mucho. Saludos desde Colombia.